Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver este problema que estáis viendo aquí. En vídeos anteriores ya hemos hablado de las leyes de Mendel, las hemos explicado y para resolver este problema que tenéis aquí vamos a tener que aplicar las tres. Por lo tanto, tenéis que haber hecho un estudio previo de las mismas. El enunciado dice así: un granjero cruza dos líneas puras, acordaos que línea pura en genética mendeliana es lo mismo que homocigoto, de gallinas. Sabemos ya que estamos trabajando con gallinas. Unas de plumaje marrón, con este determinado por este alelo y cresta en roseta, y otras de plumaje blanco y cresta simple. Los caracteres marrón, este de aquí, y cresta en roseta, este de aquí, son dominantes. Ya nos lo indica también la propia terminología. Acordaos que en genética mendeliana las letras mayúsculas se utilizan para los alelos dominantes. Nos pregunta el problema: ¿qué proporciones de fenotipos se van a obtener en la F2? Bueno, como siempre, vamos paso por paso. Lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar los caracteres, las características que nos indica el problema. Eso en todos los problemas de genética seguimos siempre el mismo orden. Identificamos el gen, la característica, identificamos los alelos y hacemos una tabla de genotipos y fenotipos, ¿vale? Eso con este tipo de problemas siempre. Acordaos que en genética mendeliana cada carácter está controlado por un gen y recordad también que los alelos son las alternativas dentro de cada gen, dentro de cada carácter. En este caso lo que tenemos son gallinas y estamos considerando dos genes, dos caracteres. Un gen para el color de las plumas y otro gen para el tipo de cresta. Y los alelos que tenemos dentro de cada gen son: en el gen del color de las plumas hay un alelo dominante que determina plumaje de color marrón y otro que es recesivo que determina plumaje de color blanco. Mientras que en el gen, en el carácter tipo de cresta, tenemos el alelo dominante que determina cresta en roseta, es un tipo de cresta que tienen las gallinas, y otro que determina cresta simple. Bueno, pues una vez que ya tenemos identificados los genes y qué alelos hay dentro de cada gen, lo que hacemos son unas tablas de genotipos y fenotipos. Esto no lo pide el problema, pero yo siempre os digo que lo hagáis porque os va a facilitar después contestar las preguntas. Para hacer una tabla de genotipos es muy sencillo. Nos cogemos primero uno de los genes, este de aquí, el color de las plumas, y agrupamos los alelos de dos en dos, siguiendo todas las combinaciones posibles. Nos salen estas tres: homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. Fijaos que en el heterocigoto, como el alelo mayor, están presentes los dos alelos, el que determina plumaje marrón y el que determina plumaje blanco. Pero, como es dominante el que determina plumaje marrón, el color de los heterocigotos va a ser marrón, porque ya hemos dicho que los alelos recesivos están presentes, se pueden transmitir a la descendencia y se transmiten, pero no se manifiestan en el fenotipo. Lo mismo aquí. Fijaos que para el otro gen, para el tipo de cresta, tenemos el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y el heterocigoto. Y el heterocigoto, que lleva un alelo de cada tipo, tiene como fenotipo el fenotipo del alelo dominante, y que en este caso nos dicen que es el de la cresta en roseta. Una vez que ya tenemos todo esto, identificamos los caracteres, identificamos los alelos dentro de cada carácter, tablas de genotipos y fenotipos, podemos ya ir a responder la pregunta. En este caso nos preguntan por los fenotipos de la F2. Y ahora es cuando os recuerdo que en la genética mendeliana tenemos una generación P de parentales que al cruzarlos obtenemos una F1, que es la primera generación filial, y después, cruzando individuos de la F1, obtenemos una F2, que es la segunda generación filial. El problema nos dice que se cruzan dos líneas puras. Línea pura, hemos dicho que es lo mismo que homocigoto. Y nos dice que unas son de plumaje marrón y cresta en roseta, ¿vale? Entonces, serían estas de aquí, plumaje marrón y cresta en roseta, y homocigotas, ¿vale? Entonces tiene que ser este plumaje marrón. No puede ser este porque nos dice que son líneas puras, ¿vale? Entonces, plumaje marrón, estos homocigotos de aquí, y cresta en roseta, estos homocigotos de aquí. Y los otros son plumaje blanco y cresta simple. Plumaje blanco son estos de aquí y cresta simple son estos de aquí. ¿Veis para qué sirven las tablas de genotipos y fenotipos? ¿Sí? Para no liarse después haciendo los cruces y deduciendo los fenotipos. Bueno, aplicamos la primera ley de Mendel. Como tenemos dos caracteres, siempre que hacemos problemas de este tipo, algunos de vosotros me dicen: es que me lío haciendo la descendencia. A ver, ya hemos hecho algún problema anteriormente aplicando la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad de la primera generación filial, para un solo carácter. Con dos caracteres es exactamente lo mismo, lo que pasa es que tenemos dos genes en vez de uno. Si os resulta más fácil, podéis separar
los dos genes, los dos caracteres. Fijaos, esto que tengo aquí en la parte izquierda es exactamente lo mismo que esto que tengo aquí en la parte derecha. Lo que pasa es que aquí lo que he hecho ha sido separar. Este parental de aquí, ¿cómo es con respecto al carácter color de las plumas? Pues es homocigótico M mayúscula, M mayúscula. Bueno, pues lo pongo aquí. El otro progenitor con respecto al carácter color de las plumas es homocigoto recesivo. Pues lo pongo aquí. Y hago este cruce por separado. Aplicamos la primera ley de Mendel. Recordad, la primera ley de Mendel nos decía, si cruzamos dos líneas puras, es decir, dos homocigotos, para un carácter, y observamos la descendencia va a ser toda uniforme, van a ser todos heterocigotos, porque este alelo viene de aquí y este otro alelo viene de aquí, y van a manifestar el fenotipo del alelo dominante, en este caso plumaje de color marrón. Lo mismo para este cruzamiento de aquí. Entonces, ¿cómo va a ser la descendencia? Pues van a ser doble heterocigotos. Como digo, es lo mismo esto que tengo aquí que lo que veis en la parte izquierda. Lo que pasa es que aquí en la derecha he separado los cruzamientos, ¿vale? O sea, que no os liéis con esto porque realmente es muy sencillo, ¿no? Obtenemos una F1 que son todos marrones y con cresta simple, es decir, son todos heterocigotos, doble heterocigotos, porque son heterocigotos para este gen y son heterocigotos para este otro gen, y tienen como fenotipo el fenotipo de los alelos dominantes, plumaje marrón para este gen y cresta en roseta para el otro gen, ¿de acuerdo? Tenemos ya la F1, pero nuestro problema no nos pregunta por la F1, nos pregunta por la F2. Y la F2, os acabo de decir, que nosotros la obtenemos cruzando dos individuos de la F1. Por lo tanto, este sería el cruzamiento que nos lleva a los individuos de la F2. Y aquí, vamos a ver, aquí es donde tenéis que evitar hacer mecanizaciones y tenéis que tratar de comprender las cosas. Nosotros para hacer este cruzamiento tenemos este doble heterocigoto cruzado con otro doble heterocigoto para los dos genes. Lo primero que nos preguntaríamos es, para saber qué descendencia se origina, ¿qué gametos va a formar un individuo que sea doble heterocigoto? Bueno, tenéis que recordar que según la teoría cromosómica de la herencia, los genes están situados en los cromosomas, son pedacitos de ADN, ¿vale? Que están en los cromosomas. Entonces, nosotros en genética mendeliana, siempre que no nos indiquen lo contrario, suponemos transmisión independiente y eso quiere decir que los caracteres están en distintos cromosomas. Entonces lo podríamos razonar así. Tenemos un par de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son aquellos que llevan los mismos genes, pero no tienen por qué llevar los mismos alelos. El azul es el del padre, el rosa es el de la madre. Y fijaos, en este par de cromosomas homólogos, aquí tenemos un alelo dominante y aquí tenemos un alelo recesivo. El gen es el mismo, pero los alelos no tienen por qué ser los mismos, ¿vale? Eso, los cromosomas homólogos se cumple eso, mismos genes y a veces los mismos alelos y a veces no. Tenemos otro par de cromosomas homólogos que es diferente, ¿sí? Y en ese otro par de cromosomas homólogos tenemos el otro gen. Para que se cumpla la tercera ley de Mendel no se cumple si los genes están en el mismo cromosoma. Lo que ocurrió con Mendel fue que Mendel estudió 7 caracteres diferentes y tuvo la suerte, se le dio la circunstancia de que esos 7 caracteres están en 7 cromosomas distintos. Y la planta que utilizó de Pisum sativum solamente tiene 7 cromosomas. Por tanto, esta tercera ley de Mendel, que vamos a aplicar después de la transmisión independiente, solamente es válida para cuando los genes están en distintos cromosomas. ¿Cómo hacemos la combinación? Es decir, un individuo que sea heterocigoto, M mayúscula, M minúscula, S mayúscula, S minúscula, ¿qué tipo de gametos, qué tipos de óvulos o de espermatozoides va a formar? Acordaos que los gametos son las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides. Pues las combinaciones las hacemos. Este de aquí, este cromosoma de aquí, se combina con este de aquí y se combina con este de aquí. Es decir, este cromosoma se combina con los dos del otro lado. Y luego, para este cromosoma de aquí, lo mismo, se combina con los dos del otro lado. Y los gametos que nos salen son estos que estáis viendo, que si os fijáis son los 4 alelos que tenemos en todas las combinaciones posibles. Dominante-dominante, dominante-recesivo, recesivo-dominante, recesivo-recesivo. Lo vamos a poner esto mismo de otro modo para que lo veáis de otra manera. Nosotros tenemos el individuo doble heterocigoto, va a tener en un par de cromosomas homólogos tiene estos dos alelos, el alelo para el plumaje de color marrón y en otro cromosoma homólogo el
plumaje blanco, y luego en otros par de cromosomas homólogos diferentes tiene los otros dos alelos del otro gen. ¿Qué es lo que pasa? Que el material genético antes de la meiosis, que es el tipo de división celular que forman los gametos, se duplica. Entonces estos cromosomas no van a estar así con una sola cromátida como los he pintado aquí, sino que van a tener cada cromosoma dos cromátidas, ¿vale? Entonces van a estar así de este modo. Cuando un individuo doble heterocigoto, este o este, da igual, es lo mismo, haga meiosis para formar sus gametos, sus óvulos, si es una hembra, o sus espermatozoides, si es un macho, pueden suceder dos cosas. En algunas meiosis va a suceder esto que veis aquí arriba, y lo que va a pasar es que cuando los cromosomas homólogos se alinean, se enfrentan el uno con el otro, se van a colocar de esta manera. Y entonces, la meiosis, tenéis que recordar que son dos divisiones. En la primera división se separan cromosomas homólogos, se separaría esto de aquí, y en la segunda división se separan las cromátidas hermanas del cromosoma, que fijaos que llevan ambas el mismo alelo. Por lo tanto, al final vamos a obtener estos gametos que estáis viendo aquí, ¿vale? M mayúscula, S mayúscula, dos veces, porque cada meiosis origina 4 gametos. Tenéis que conocer la meiosis para poder entender esto. Si alguien tiene problemas con la meiosis, que vaya al vídeo de la meiosis. Y el otro tipo de gameto es este, que se obtiene por duplicado. Pues en unas meiosis va a suceder esto que estoy señalando aquí arriba. Pero en otras meiosis lo que va a suceder es que los cromosomas, en vez de colocarse como los acabo de poner aquí arriba, se van a colocar de esta manera. Porque cuando se aparean los cromosomas homólogos, que se coloquen así o que se coloquen así, eso depende del azar, ¿vale? Y fijaos que si se colocan de esta manera que os he puesto aquí, que es diferente a la que estáis viendo arriba, se producen después las dos divisiones de la meiosis. Primero se separan los cromosomas homólogos y después se separan las cromátidas hermanas, y los 4 tipos de gametos que obtenemos son estos de aquí abajo, que son diferentes a estos que había aquí arriba. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que en conjunto un individuo doble heterocigoto va a formar en algunas meiosis estos dos tipos de gametos, en otras meiosis estos dos tipos, pero en total, considerando todos los tipos se coloquen así o se coloquen así, los tipos posibles de gametos que puede formar son estos 4, que como ya hemos dicho son los 4 alelos que están presentes en todas las combinaciones: dominante-dominante, recesivo-recesivo, recesivo-dominante, dominante-recesivo. ¿Sí? Bueno, esto lo digo para que no hagáis después las tablas de cuando estáis trabajando con la tercera ley de Mendel y hay que hacer un cruzamiento de este tipo entre dos dobles heterocigotos, para que no lo hagáis mecánicamente y para que sepáis de dónde salen las cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces obtenemos la F2, cruzamos para la F2 dos individuos de la F1, este sería el macho y este sería la hembra. Como acabamos de explicar hace un momento, los tipos de espermatozoides que forma el macho son estos 4 que están puestos aquí. Acabamos de explicar por qué es así, y la hembra lo mismo. Lo que pasa es que la hembra forma el gameto femenino, que es el óvulo. Estos serían los tipos de óvulos. Y como siempre que hacemos el cuadro de Punnett, el razonamiento es: si un espermatozoide de este tipo fecunda un óvulo de este tipo, pues el descendiente será de este modo. Y así con todas las combinaciones posibles. ¿Qué es lo que habría que hacer para contestar la pregunta? Porque la pregunta lo que nos pregunta el problema es fenotipos de la F2. Estos son los descendientes de la F2. Bueno, pues hay que irse a las tablas de genotipos y fenotipos que habíamos hecho al principio y contar cuántos hay de cada tipo. Y eso os puede llevar un rato. Si hacéis eso, os va a salir esto de aquí. En una F2 mendeliana típica, que es lo que tenemos aquí. Ojo, esto solo es válido para una F2 mendeliana típica. No tiene por qué cumplirse siempre, pero en este caso sí. Lo que vamos a obtener son de los 16, fijaos que tenemos 16 tipos de descendientes, ¿sí? 16 combinaciones, 4 por 4, 16. 9 de cada 16 son de este modo: fenotipo dominante para un gen y fenotipo dominante para el otro, es decir, plumaje marrón, cresta en roseta. Hay 3 de cada 16 que tienen el fenotipo dominante en un gen y el recesivo en el otro. Por ejemplo, dominante aquí arriba, plumaje marrón, y recesivo abajo, plumaje marrón, cresta simple. Hay otros 3 de cada 16 que son al revés, es decir, recesivo en el primer gen, plumaje blanco, y dominante en el segundo gen, que sería cresta en roseta. Y luego hay 1 de cada 16, que sería este de aquí, que es doble, tiene fenotipo doble homocigoto recesivo y tiene plumaje blanco y cresta simple. Y esta frecuencia 9331, como digo, siempre se genera en una F2 mendeliana típica.
Tened cuidado porque si no estáis en una F2 mendeliana típica, no tiene por qué suceder esto. Bueno, pues hasta aquí el problema que os quería enseñar en este vídeo. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.